El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les traigo una reseña de un manga que es del mismo autor de PTSD Radio. Les tengo pendientes otras reseñas, ya sé, creo que he mencionado otras reseñas que todavía no he hecho. Algunas cambié de opinión y decidí no hacerlas porque cortaron el manga o porque lo terminé de leer y me di cuenta que era un manga que empecé a leer después de que lo cortaron. Entonces ahorita estoy haciendo esta reseña porque esta es una reseña de un manga que ya es una serie, de hecho son 3 partes. También me acuerdo que les tengo la reseña de Stasis pendiente, pero esa va a ser para la próxima semana, yo creo, o para después, mucho después, porque es una reseña de videojuegos y yo sé que a la mayoría de ustedes no les interesan esas reseñas. Y aunque es una saga que me gusta mucho, yo sé que a la mayoría de ustedes no les gustan estas reseñas, entonces voy a poner esta en prioridad, porque esta es una de esas reseñas que sé que les va a gustar, porque si algo he notado es, a ustedes les gusta cuando hago reseñas de manga, incluso a veces más que cuando hago reseñas de anime, y les encanta cuando son reseñas de terror, no me digan que no. Les encanta el manga de terror. Yo no soy así como que, uy, manga de terror, lo máximo, pero sí puedo decir que me gusta lo suficiente para darme cuenta que he hecho bastantes reseñas y que eso es lo que les gusta a ustedes. Entonces, les traigo una reseña de un manga de terror del mismo autor de PTSD Radio, que se titula Fuan no Tane o Semillas de la Ansiedad. Sí, ansiedad, no ansiedad, bueno, sí, obviamente que es ansiedad, ¿no? Pero quería hacer el chiste porque este manga de hecho es bastante curioso porque incluso tiene cierto sentido del humor dentro de todo. Es un manga que se centra en historias de terror, pero no todas, incluso no todas son del todo paranormales. Algunas incluso pueden tener una explicación lógica no paranormal, pero lo que tienen en común todas es que no son historias que necesariamente te den miedo. Algunas ni siquiera son situaciones peligrosas o aterradoras, ni paranormales incluso algunas, sino que son situaciones que generan ansiedad. No, no es broma, es literalmente que generan ansiedad, que generan una sensación de incomodidad, que si te quedaras pensando, si te pusieras en los zapatos del personaje que lo está viviendo, dirías, pero güey, ¿qué hago? Incluso hay una que no tenía nada de paranormal, pero que simplemente era así como, no mames, qué miedo, porque era una situación que genera ansiedad. Y justamente son historias enfocadas en eso. Se podría decir que en historias cortas o autoconclusivas, incluso que son de un solo capítulo, o a veces son varios capítulos de manera discontinua, pero que se centran en situación que te incomoda, situación que te parece desagradable, situación que te genera ansiedad. Situación que te genera esa sensación de, oh Dios mío, esto no debería estar pasando, pero está pasando. E incluso, como dije, algunas no son tanto que sea algo feo, algo aterrador, e incluso puede tener una explicación lógica, pero que dices, es que esto no debería estar pasando. Por ejemplo, aunque no es algo que aparece en el manga, pero por ejemplo, cuando tu computadora no enciende, eso genera ese tipo de situación. O cuando ves un gato raro del vecino, es ese tipo de situación. Entonces son ese tipo de historias que le generan al lector una sensación de incomodidad, incluso algunas con cierto tono humorístico, pero a la vez diciendo así como, no, pero es que sí estaría muy feo estar en la situación de esta persona. Por ejemplo, una que se me queda muy marcada, porque es de mis favoritas, es es una secuencia de un chico que está así como todo bien pendejito, ¿no? Y se mete en un montón de problemas y tiene un montón de mala suerte, pero que todos sus amigos lo tienen de amigo por una cosa y que es por lo que lo conocen. Cuando él se asusta, es porque hay algo peligroso y tienes que huir de ahí. Y entonces siempre que él se asusta es porque hay algo peligroso, algo paranormal, algo feo. Y si tú no le haces caso a su advertencia de que tienes que huir de ahí, te va a ir mal. Entonces, esa es una de las historias, ¿no? De esta saga de Fuan no Tane o Semillas de la Ansiedad. Son tres libros porque el primero es Fuan no Tane, es una serie. Luego lo continuó con una secuela que es Fuan no Tane Plus. Y ahorita anda en Fuan no Tane Asterisk, que es la parte, o sea, van como por partes. Ahora bien, hay algo que tiene curioso este manga. Como dije, es del autor de PTSD Radio. Sí, ese que acabó todo curseado. Pero lo interesante no es solo eso, sino que algunas historias se repiten en ambos. Y de hecho eso sí me generó ansiedad a mí, porque empecé a leerlo y estaba leyéndolo. Y de repente digo, oye, esta historia la he visto antes, ¿será que se me olvidó que ya terminé de leer este manga? Y luego lo sigue leyendo y lo sigue leyendo y era como, no, es que hay unas historias que reconozco y otras que no, nunca había leído esto, nunca lo había leído.
¿Por qué tengo esa sensación de déjà vu tan cabrona? Y después me puse a leer eso fue en el primer Fuan no Tane. Y luego empecé a leer Fuan no Tane Plus y fue así como, no, es que juro que ya había leído esto, pero esto sí me consta. De Fuan no Tane sí sabía que existía, entonces a lo mejor sí lo leí antes, pero me consta que no lo he leído. Y ahora empecé a leer Fuan no Tane Asterisk y otra vez, y fue cuando me di cuenta, oye, espera, esta historia la he leído antes. Y me puse a buscar en las redes y todo, y encontré que la historia estaba en PTSD Radio. Yo me quedé así como, algunas historias se repiten en uno del otro. ¡Qué miedo! ¡Eso sí me dio miedo! ¿Por qué? Porque justamente a mí sí me generó una sensación de ansiedad. Porque si hay algo que me da miedo es desarrollar problemas de memoria. Mi abuelo mi abuelo en paz descanse, mi abuelo materno tenía Alzheimer. Entonces yo tengo el miedo desde niño de desarrollar problemas de memoria. Entonces de repente recordar algo que no había leído para mí fue lo que más ansiedad me generó de todas estas historias. He de decir también que me los aventé en un total de 3 días hasta lo que lleva de Fuan no Tane Asterisk, porque está tan bueno este manga, sí lo voy a decir, está tan bueno este manga que no lo paraba de leer y me lo aventé en cosa de como 3-4 días las 3 partes. Entonces lo recomiendo así de mucho lo recomiendo, porque es muy bueno, es muy entretenido y debido a la forma en la que están organizados los capítulos son bastante cortos, entonces te lo avientas muy rápido. Te deja con ganas de más, es entretenido, es divertido incluso a veces. Y también siempre va a haber una historia que a ti te genere más incomodidad que las otras. A ver, siempre va a haber una historia que te diga, no, esto sí no debería estar pasando. Y otras que vas a decir, no mames, qué risa. Dependerá mucho de tu personalidad. Se podría decir que es una colección de historias cortas de terror en las cuales está garantizado que una te va a parecer aterradora, incluso si las otras no. El estilo de dibujo pues es el mismo de PTSD Radio. Incluso los diseños de los monstruos son obviamente los mismos. O sea, este autor se ve que tiene cierto estilo y no sale de él. Y no lo digo como algo negativo, sino como algo positivo. No sale de ese estilo. La historia, la mayoría son autoconclusivas. Incluso, como dije, se repiten algunas en PTSD Radio. Entonces no hay como que andarle pensando mucho así como, ay no, qué pesado que la historia sea mala ni nada. No, la historia de hecho generalmente es coherente en las que tienen múltiples partes y en las otras pues no conecta ninguna con la otra. Entonces puedes leerlo en cualquier punto sin mucha preocupación, la verdad. Lo recomiendo mucho, la verdad. Este manga sí lo recomiendo mucho. Como dije, yo sé que a ustedes les gustan mucho las historias de terror. A mí me gustó mucho este manga, así que lo recomiendo mucho. Bueno, eso es todo por hoy. Randenaro se despide y que tengan un excelente día.